Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a retomar algunas otras herramientas que hemos aprendido en clase, pero volveremos sobre el ejercicio del crear shapes y adicionalmente también veremos un ejercicio rápido sobre georreferenciación con ayuda de la herramienta de Google Earth que también hemos trabajado en el curso. Bueno, les recuerdo entonces que siempre vamos a tener una carpeta de trabajo, ¿cierto? En esta carpeta de trabajo vamos a tener todos nuestros archivos. En mi caso, entonces tengo mi carpeta Valentina con la carpeta de georreferenciación, donde tengo todos los archivos del Open Data Medellín relacionados a límites de los barrios, a quebradas, a las vías, instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que yo vaya a trabajar hoy en este video, pues va a ser guardado, en esta carpeta. Siempre que vayamos a crear un proyecto nuevo o un trabajo pues como nuevo o diferente al que hayamos hecho antes, es importante como diferenciar en qué carpeta va a quedar guardados nuestros archivos para que no nos perdamos, para que sepamos siempre que la conexión de las carpetas con ArcGIS no va a ser un problema después. Listo. Bueno, entonces les mostré mi carpeta y acá la voy a buscar entonces en el programa. Listo. Recordemos que se pueden conectar desde acá en añadir datos. De acá del icono como negro con un más negro y ahí busco en este equipo en el escritorio mi carpeta Valentina. Le doy a aceptar. Ahí ya me conectó, ¿cierto? Si yo ingreso, pues me va a aparecer la información que hay adentro, que son los límites de los municipios o las capas geográficas, que ya son como información más específica de Medellín. Ahora bien, también hay otra manera de conectarlo, que es abriendo el catálogo. Yo lo tengo acá a este lado, pero también recuerden que lo podemos abrir de acá arriba, ¿cierto? Con este icono. Y como lo tengo en escritorio, pues yo ya tengo conectado el escritorio, entonces yo lo despliego desde el más y ahí está mi carpeta de georreferenciación, ahí la ven, ¿cierto? Bueno, como les dije, vamos a trabajar shapes nuevos, entonces para este caso vamos a utilizar nuestra información de comunas y de barrios Medellín. Entonces vamos a buscar la información que les acabo de mencionar. Recuerden que siempre que haya un más acá es porque hay más información, entonces uno va a desplegar como las opciones y ya busca lo que necesita. Acá entonces comunas Medellín y barrios Medellín. Listo. También vamos a traernos la del metro por si acaso, que en este ejercicio también vamos a ver una de las herramientas de buscar información dentro de los shapes. Listo, pero la vamos a desactivar por ahora y enseguida la retomamos más adelante. Bueno, entonces tengo mi capa de comunas y de barrios. Voy a cambiarle acá el color a comunas, que sea un rojo, porque recordemos que las comunas son los límites, ¿cierto? Vamos a ponerla acá encima para que me aparezcan los límites. Vamos a mermarle un poquito a esa raya. Y los barrios también le voy a quitar el fondo y lo voy a poner en un gris clarito. Listo. Bueno, vamos a etiquetar las comunas y bueno, en este caso vamos a crear un shape, que es un ejercicio que ya hemos hecho en el curso sobre los comités comunitarios de gestión del riesgo. Listo. Y vamos a irnos a esta zona como occidental de Medellín. Si no estoy mal, creo que es noroccidental. Bueno, entonces tenemos acá los límites de las comunas. Vemos pues a medias. Acá está el 12 de octubre, Castilla y Robledo. Comuna 6, 5 y 7. Entonces yo necesito mirar también los nombres de los barrios, ¿cierto? Entonces vamos a etiquetar las entidades, pero
se ve muy saturado, ¿cierto? Entonces de pronto vamos a mejor quitarlas y voy a irme mejor a la base de datos. Listo. Voy acá a organizar mi columna para que me los muestre por orden ascendente, en orden alfabético, de la A a la Z. Y acá entonces voy a identificar uno de los comités o varios de los comités de gestión del riesgo que operan como voluntarios con ayuda del DAGRET en esta zona pues como noroccidental. Listo, entonces vamos a buscar con la herramienta un poco más avanzada. Nosotros hemos visto en clase pues cómo buscarlo de manera manual por la letra, pero acá también existe una herramienta dentro de la tabla de atributos que nos permite buscarlo. Entonces acá tenemos opciones de tabla, que es el icono blanco, y la tercera opción, que es seleccionar por atributos. Le voy a dar clic ahí, ¿cierto? Acá me muestra todas las columnas que tengo, que es Objective, barrio, municipio, el área, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es que seleccione una de esas columnas que tengo en mi base de datos para buscar lo que necesito. Entonces yo necesito la columna de barrio, ¿cierto? Le voy a dar doble clic y como pueden ver acá en la parte de abajo ya me apareció que necesito buscar barrio. Esto es como una fórmula, entonces yo le digo que el barrio es igual, ¿cierto? Porque hay muchos barrios, entonces necesito buscar una de las opciones o una de las tantas opciones que me muestra esa base de datos. Entonces el barrio es igual a obtener valores únicos, que son todas las opciones que tiene la base de datos, y acá miren que me aparece otro listado que es el de la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo buscar acá el barrio, el nombre, puedo colocar por ejemplo Palenque. Entonces, barrio es igual a Palenque, doble clic y miren que me quedó la fórmula, ¿cierto? Cuando yo le doy doble clic, él ya me genera como automáticamente lo que necesito para buscarlo. Le voy a dar a aplicar. Entonces, el barrio Palenque es este, ¿sí? Vamos a darle cerrar mientras tanto. Y ahí me quedó identificado cuál es mi barrio Palenque. Ahora, recordemos que para yo poder crear mis puntos o para poder crear mi información sobre los comités, pues necesito un shapefile, perdón, un shape. Y vamos a ir nuevamente a catálogo. Acá vamos a cerrar estas opciones y vamos a crear un shapefile en esta carpeta, ¿cierto? O mejor creamos una carpeta que se llame shape. Entonces le damos acá en Valentina, que es mi carpeta principal, clic derecho, nuevo, carpeta, ¿cierto? Ahí me aparece la opción pues como de cambiarle el nombre, entonces yo le voy a poner nombre shape y le voy a dar enter. Y ahí en esa carpeta de shape voy a darle clic derecho también en nuevo y en shapefile. ¿Listo? Acá entonces voy a ponerle de nombre comités. Entidad, punto. Y recordemos que el sistema de coordenadas lo podemos importar de los shapes que ya tenemos de comunas o de barrios. Entonces le vamos a dar editar, le vamos a dar acá en este mundito, importar. Y acá como yo tengo conectada la carpeta, pues busco una de las coordenadas que tenga pues como disponibles. En este caso usemos la de comunas Medellín, agregar. Ya acá me aparece el sistema de coordenadas, aceptar. Entonces miren, sistema de coordenadas proyectadas, Colombia, Bogotá, ¿cierto? Y vamos a darle a aceptar. Ahí se me creó el shape. Entonces miren que todos los shapes que yo vaya a crear van a quedar guardados dentro de la carpeta shape. ¿Listo? Ahora voy a darle clic derecho a comités y le voy a decir editar entidades, iniciar la sesión. ¿Listo? Ahí ya automáticamente estoy editando los comités. En caso tal de que no les aparezca así, nos vamos acá al editor, por la parte donde dice editor, y nos vamos por la derecha, 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 hasta encontrar esto, que se llama crear entidades, que es como un lapicito con una lista. Y vamos a darle comités, vamos a darle punto. Listo. Y ahí le voy a poner mi primer punto a Palenque. Bueno, ¿qué otro comité podemos seleccionar? Acá, por ejemplo, volvemos a la tabla de atributos y vamos a seleccionar por atributos, ¿cierto? Vamos a darle acá abajo en la parte inferior borrar. ¿Para qué? Para volver a crear una fórmula nueva. Entonces, doble clic en barrio,
igual a obtener valores únicos, ¿cierto? Entonces yo acá, por ejemplo, voy a buscar un barrio que se llama Villaflora. En Villaflora también hay un comité comunitario, si mal no recuerdo. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar cerrar. Acá hay otro barrio con comité que queda al lado de Palenque, entonces le vamos a dar clic ahí, un punto. Listo. Vamos a irnos para acá para el 12 de octubre. Recordemos que también podemos utilizar estas herramientas que nos permiten ver el nombre de los atributos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a darle acá, a ver qué barrio es este. Ah, bueno, acá estoy haciéndolo sobre el límite de la comuna. Entonces yo tengo que subir esta de barrios para que sea la primera que me vaya a seleccionar. ¿Vieron? Ahí ya me seleccionó esta, que es el barrio, ¿cierto? En cambio, cuando yo tengo comunas arriba, me selecciona es todo el polígono de la comuna. Listo. Entonces, todo lo que yo tenga arriba, cuando voy a usar esta herramienta de identificar o de HTML, siempre tengo que tener arriba lo que yo quiero identificar. Listo. Entonces, este barrio sabemos que es el 12 de octubre. Este barrio es La Esperanza. Listo. San Martín de Porres. No, estoy buscando uno más abajito. Creo que este es Kennedy. Sí, en Kennedy también hay otro comité. Entonces, miren, yo por ejemplo acá ya no tengo que buscar en mi tabla de atributos, en la parte izquierda, perdón, sino que acá yo ya identifiqué que este es Kennedy, ¿cierto? Entonces, me voy a ir acá nuevamente a crear entidades, comités, abajo en la parte inferior punto, y acá este es Kennedy, entonces le doy un clic ahí, listo. Y vamos a hacer un último en Castilla. Vamos a mirar con esta misma herramienta, cerramos la tabla de atributos y con esta misma herramienta busquemos en Castilla un barrio que tenga comité. Tricentenario creo que no tiene, Girardot creo que no tiene, yo creo que lo tiene es Castilla. Ah, bueno, mírenlo acá, Castilla, barrio Castilla. Entonces acá volvemos a hacer lo mismo, crear entidades, comités, punto, y Castilla es este. Listo, entonces hasta ahí creamos nuestros shapes. Ahora recordemos que podemos agregarle campos a nuestra tabla de atributos de comités. Listo, entonces voy a darle a editor, detener edición y le voy a dar que sí. En la edición solamente me permite como poner los puntos o me permite dibujar los polígonos, pero si yo quiero crear columnas tengo que salirme de la edición. Listo, entonces yo acá le doy clic derecho a los comités, ahorita le atributos y en esta parte superior como blanquita de opciones de tabla voy a dar a agregar campo. Entonces acá el nombre del comité, tipo texto, de longitud por ahí que 30, aceptar. Y otro campo que me diga como los barrios que atiende, ¿cierto? Como cuáles son los nombres o cuál es la cantidad, por ejemplo, la podemos hacer con cantidad. ¿Cuántos barrios atiende como alrededor, ¿cierto? Vamos a darle que un 10 a esta precisión. Aceptar. El campo de barrios atiende especificado no es válido porque es demasiado largo. Entonces acá nos está diciendo que nos lo va a abreviar. Siempre que nos aparezca esto le podemos dar que sí porque ArcGIS no nos deja crear como los nombres de las columnas muy largos. Listo, entonces le damos a aceptar y ya nos lo cuadra automáticamente. Chicos, ¿qué pasa con los comités? En el caso de los comités, depende pues como de la cercanía de los barrios. Algunos comités ayudan a atender emergencias en barrios cercanos, ¿cierto? Como, o sea, no necesariamente los comités tienen que atender únicamente lo que pasa en Castilla o lo que pasa en Palenque, ¿cierto? Sino que tienen como un radio de acción que les facilita de pronto llegar fácil a otro punto cercano para ayudar en una emergencia. Entonces acá vamos a ponerle el nombre a nuestros comités. Entonces yo voy a volver a activar la edición desde acá o desde acá comités. Desde acá desde comités. Clic derecho, editar entidades, iniciar la edición. Y volvemos a abrir la tabla de atributos. Entonces acá el nombre. Yo acá selecciono este desde acá, desde la flechita para mirar cuál es. Este yo recuerdo que es Palenque, ¿cierto? Entonces ahí, comité
de Palenque. Generalmente los comités se llaman como el nombre de sus barrios. Listo. Selecciono el de abajo y ese es el de Villaflora. Comité de Villaflora. Este de acá es el de Kennedy, ¿cierto? Comité de Kennedy. Y finalmente el que hice fue el comité de Castilla. Listo. Ahora vamos a mirar entonces acá en nuestro mapa que nos ayuda a ver cuántos barrios quedan cerca. No necesariamente necesitamos saber el nombre, que también sería bueno, pero en este ejercicio solamente vamos a mirar cuántos tiene como de pronto cerca. Por ejemplo, Palenque tiene cerca supuestamente este de arriba. Ah, no, recordémoslo, ahí pasó lo que les dije ahorita, lo de la comuna. Subamos barrios, ¿cierto? Y este de acá. Este es Monteclaro, ¿cierto? Por Palenque se puede salir por la vía al mar y subir a Monteclaro, por ejemplo, ¿cierto? Ese es uno. Acá, este, de pronto Pajarito de pronto queda muy arriba, queda cercano pero no tan cercano. Si uno necesita una emergencia como de urgencia, ¿cierto? Inmediata, quizás no sea una buena opción tener en cuenta el comité de Palenque, pero si es una emergencia que requiere tiempo de atención y que pueden llegar los cuerpos de atención de manera paulatina, o sea, como que alguien atienda al punto y pueden ir llegando los bomberos, pueden ir llegando los voluntarios en la medida de lo posible, y entre más gente llegue a ayudar, pues más rápido se evacúa la emergencia, pero en esos casos pues uno podría atenderlo, ¿cierto? Sin embargo, si se requiere, por ejemplo, un accidente o algo muy inmediato, pues no sería muy viable estar tan lejos. Por ejemplo, Pajarito está como a 20 minutos de Palenque en transporte pues como privado, ¿cierto? O público, perdón, privado creo que está menos. En transporte público, por ejemplo, está por ahí unos 20 minutos, considerando mientras se pasa el bus, mientras el bus pues hace sus paradas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Pajarito me parece que queda lejos. Este de acá al lado, el cucaracho queda cerca, ¿cierto? Y acá este, que es Robledo, que es como el principal. Entonces tenemos este de acá y este de acá, ¿cierto? El de abajo, miremos. Universidad Nacional, Facultad de Minas, también queda central. Entonces acá en Comité de Palenque tiene 4 barrios cercanos a los cuales puede atender. En el caso de Villaflora, Aures, ¿cierto? Este de acá arriba, Villaflora es este de acá al ladito es Bello Horizonte, ahí van 2. Este de acá, que es La Pilarica, ahí van 3, ¿cierto? Y miren que ya por ejemplo acá el de la Universidad Nacional le queda pronto muy lejos, ¿cierto? Entonces por ahora 3 barrios. Kennedy tiene más, porque miren que Kennedy está muy central, ¿cierto? De pronto miren, por ejemplo, en Aures 2 podría atender una emergencia como cercana por acá, pero si es muy arriba, de pronto pues depende pues como de la emergencia, ¿cierto? Puede ser de pronto estos de acá más cercanos, por ejemplo un San Martín de Porres, La Esperanza, este de acá que es de la Comuna 5, Alfonso López, y acá abajo uno de Robledo, puede ser esto del Diamante, por ejemplo, el Diamante, estos de acá, estos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, podríamos ponerle 5, eso que está haciendo mucho, pero puede ser como un radio de acción, pues de pronto favorable, bueno, viable, por llamarlo de otra manera. Y acá en Castilla también tiene varios cercanos, aunque miren que los barrios son como muy grandes, entonces también depende pues como de la emergencia. Podríamos poner este de abajo, ¿cierto? Y este grande de acá arriba. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Tendría 4 también, ¿cierto? Entonces, bueno, acá le vamos a dar detener edición y le damos que sí guarda los cambios. Entonces ahí, por ejemplo, ya creamos nuestro shape con el nombre del comité y con el número de barrios que atiende o que podría, bueno, que atienden o que podría atender. Listo, coloquémoslo en términos de posiblemente los puede atender. Listo. Entonces eso en creación de shapes, de cómo se crea, cómo se edita, para que hagamos un record days.
Ahora vamos a recordar entonces cómo buscar con la herramienta de selección que queda por acá arriba. Entonces acá en selección por atributos es como similar a lo que yo les mostraba en la parte de la tabla de atributos, ¿cierto? Que acá podemos seleccionar como todas las capas de información que tenemos en nuestro ArcGIS. Acá por ejemplo tenemos 4, que es barrios, comunas, comités y línea metro. Entonces acá me lo muestra como general, como yo selecciono cuál quiero, en cuál quiero buscar, y le digo por ejemplo que me busque de la línea metro, que me busque la columna línea, igual, obtener valores únicos, la línea C, aplicar. La línea C es esta, ¿cierto? Voy a darle borrar y por ejemplo barrios. De los barrios, miren que cambia como las entidades de las columnas. Entonces acá municipio, igual, obtener valores, pues va a aparecer Medellín. Ahora aplicar. Me lo va a seleccionar todo porque todos quedan en Medellín, ¿cierto? Eso es como un ejemplo. Y le vamos a dar borrar. Y por ejemplo acá en comités, que fue el que acabamos de hacer, me va a mostrar pues las columnas que yo hice en comités. Entonces el nombre igual a obtener valores únicos, comité Palenque. Aplicar. Ahí no me lo muestra muy bien porque no está activo. Por ejemplo, si yo lo activara, miren lo que pasó ahí. Yo no lo tengo activo. Si lo voy a aplicar no me sale nada. Pero es porque tenía desactivada la de comités. Entonces todo lo que yo vaya a utilizar con esta herramienta de selección por atributos tiene que estar con el chulito arriba, pues con el chulito activo acá en mi tabla de contenido, ¿cierto? Entonces acá me está seleccionando el comité Palenque. Listo. Y en el otro caso de selección por localización, yo le voy a decir que me diga cuántos barrios, ¿cierto? ¿Cuántos barrios hay en la línea del metro? O sea, ¿cuántos barrios pasan por la línea del metro? Aplicar una distancia de búsqueda, o sea, que lo haga como en un radio de acción, pues como por ejemplo a cuántos metros, que haga la búsqueda a cierta cantidad de metros. Entonces digámosle que 10, que a 10 metros. Digámosle aplicar. Entonces esos son los barrios que pasan en un radio de acción cercano de 10 metros sobre la línea del metro, ¿cierto? Por ejemplo, en comités, ¿cuáles son los barrios que están cerca de los comités en un rango de 20 metros? Un ejemplo. Aplicar. No. ¿Cuáles son los barrios que quedan cercanos a los comités? Eso. Los barrios, capas de destino. ¿Cuáles son los barrios? Y la capa fuente. O sea, la capa fuente es como la principal, ¿cierto? Y la capa de destino es como la búsqueda que va a hacer. O sea, cuántos barrios hay alrededor de los comités. Aplicar. Mírenlos ahí. A 20 metros. Entonces la capa fuente es comités porque tiene que hacer la búsqueda sobre que está, o sea, como que está cercano a los comités, a estos puntos que yo creé. Y mírenlos ahí, ¿cierto? Coloquémosle más radio de acción, por ejemplo, 50 metros. Aplicar. Sigue estando igual, a 200. Mire, acá, por ejemplo, me selecciono más, ¿cierto? Entonces, la capa de destino es como la búsqueda final, o sea, que son los barrios. Y la capa fuente es lo que yo voy a usar como inicialmente para hacer la búsqueda. Utilizo los comités y la búsqueda son los barrios, ¿cierto? Entonces hasta ahí claro. Eso es como otra herramienta de búsqueda de acá pues como de ArcGIS, un poquito más, podría decirse de pronto avanzada, en el sentido pues de que uno solamente entra como a una caja de herramientas y selecciona las capas de información y casi que te lo busca automáticamente sin necesidad de hacerlo manual por la tabla de atributos, como lo habíamos enseñado al principio del curso, que también es una manera muy
muy buena de hacerlo, ¿cierto? Porque uno se relaciona más como con el programa, uno pues está como en la tarea de buscar, de ir y revisar la información, pero ya estas cosas de selección por atributos o selección por localización, cuando se tiene una base de datos muy grande, es mucho más eficiente este tipo de búsquedas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un mapa nuevo, pues le voy a poner un mapa en blanco. Recordemos que está por acá en la parte izquierda, generalmente está por la parte izquierda. Le vamos a dar en nuevo y acá le vamos a dar en mapa en blanco y le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar que no quiero guardar los cambios. Listo. Y ahora vamos a ir a Google Earth y vamos a hacer el ejercicio rápido de georreferenciación. Entonces, acá voy a irme a Google Earth, que ya la tengo abierta, y voy a crear una carpeta en mis lugares. Clic derecho, añadir carpeta. Entonces acá voy a ponerle Valentina Museos. Vamos a buscar algunos museos de la ciudad de Medellín. Listo. Entonces, en el buscador voy a copiar Museo de Antioquia. Museo de Antioquia. Medellín, Antioquia, buscar. Él me está haciendo la búsqueda y espero que cargue. El Museo de Antioquia queda ahí. Queda como en el centro de Medellín. Listo. Voy a irme a la marca de posición, agregar marca de posición y la pongo como en el centro. Entonces acá, Museo de Antioquia. Y lo voy a dar a aceptar. Lo voy a dar acá a cerrar para que me genere pues como otra vez en blanca la búsqueda y yo pueda buscar otra cosa nueva. Y acá verifico, importante, que siempre esto esté dentro de mi carpeta. Si esto está afuera, por ejemplo, si estuviera en otra parte, miren que acá, lugares temporales, Museo de Antioquia, y miren que mi carpeta está acá arriba. Yo como lo hago, le doy clic, lo dejo presionado y lo muevo hasta donde está mi carpeta Valentina. ¿Esto por qué? Porque al momento de exportarlo y convertirlo en ArcGIS, yo le estoy diciendo a ArcGIS que me convierta todos esos formatos que están dentro de mi carpeta, todos los puntos que están dentro de mi carpeta Valentina Museos, que me los convierta por favor a Shapefile, ¿cierto? Si no quedó ninguno acá adentro o me faltó alguno, pues entonces ese no se va a ver en ArcGIS. ¿Listo? Vamos a buscar otro, por ejemplo el Museo de Arte Moderno de Medellín, buscar, que eso queda por el Poblado, casi por Ciudad del Río, en Industriales, mírenlo ahí, y lo voy a dar acá marca de posición de nuevo. Esto es como crear puntos en Google Earth. Voy a ponerle MAM y lo voy a dar a aceptar. Cierro acá, vuelvo a buscar Museo del Agua, EPM, parque también en el centro, y espero pues que haga la búsqueda. Y la idea es usar entonces esto rojito es la búsqueda de Google Earth, ¿cierto? Como esto es un visualizador, recordemos que me está mostrando la información. Si yo voy a crear información, tengo que usar estas herramientas de acá arriba para poder crear información en carpetas, como lo estoy haciendo ahorita en Valentina Museos. Entonces yo acá le estoy diciendo, créeme un punto propio, o sea, no me muestre, sino que créeme un punto, y ese punto va a tener coordenadas, va a tener unas características, ¿cierto? Museo del Agua. Aceptar. Y el último puede ser el Museo Casa de la Memoria. Listo. Entonces acá miren que ya se desaparece lo rojito que les mostré y aparece acá en el Museo Casa de la Memoria. ¿Por qué? Porque es la búsqueda que yo le estoy diciendo que haga. Entonces acá Museo Casa de la Memoria. Casa de la Memoria. Aceptar. Cierro acá y listo. Entonces ahí me quedan como 4 puntos. Miren. Listo. Entonces yo le voy a decir a Google Earth que me exporte mi carpeta. Entonces le damos clic derecho, guardar lugar como, y me voy a buscar mi carpeta del escritorio en Valentina y valentinamuseos.kml o kmz. Listo. Guardar. Voy a mi carpeta y verifico que quede Valentina Museos. Ahora voy a ArcGIS y en la herramienta ArcToolbooks, en esta rojita, ¿cierto?
y en mi caso pues ya la tengo acá en la parte lateral derecha. Abro ArtToolBooks y esto es como una caja de herramientas con muchas funciones, con muchas herramientas pues como adicionales, donde se pueden hacer análisis más avanzados, donde se pueden también hacer ediciones de cosas, ¿cierto? Son herramientas pues que no se exploran acá en el curso principalmente, pero sí hay una herramienta, una caja de herramientas de acá que se llama herramientas de conversión. Cuando yo despliego esto me muestra muchas opciones, entre ellas las opciones de KML, que es el archivo de Googlero, ¿cierto? Entonces me permite, por ejemplo, convertir archivos de AutoCAD, convertir archivos de Excel, convertir archivos de GPS, de PDF, ¿cierto? A Shapefile, que es el archivo de ArcGIS, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, en donde dice AKML, acá está la opción de yo convertir un shape a KML, o sea, si yo quiero ver algo en Google Earth que yo hice en ArcGIS, yo puedo también convertirlo y desde esta opción puedo decirle que me pase de shape a KML. Pero en este no es el caso porque estamos haciendo lo contrario, estamos trayendo la información de KML a ArcGIS, ¿cierto? A Shapefile. Entonces acá lo despliego, dice de KML a capa. Entonces le voy a dar doble clic. Archivo de entrada. El archivo de entrada pues es mi documento Google Earth, que fue el que acabé de guardar, Valentina Museos. Abrir. Localización de salida. Pues la localización de salida es decirle al programa dónde quiero que guarde mi nueva carpeta de ese archivo nuevo de ArcGIS, que va a ser los museos que me traje de Google Earth, ¿cierto? Localización de salida. Voy a buscar mi carpeta en este equipo, en el escritorio, Valentina, aceptar. Entonces acá voy a desplegar eso y acá va a estar Valentina, ¿cierto? Entonces quiero que me lo guarde en una carpeta nueva, por ejemplo. Al ladito de este más negro, de esa carpeta con un más negro, hay una cosa que se llama carpeta nueva. Voy a decirle ArcGIS y Enter. Voy a decirle que me lo guarde en ArcGIS. Solamente selecciono la carpeta. Selecciono la carpeta y miren que abajo me aparece el nombre. Si yo no selecciono nada, miren que el nombre aparece en blanco. Si yo selecciono ArcGIS, me aparece ArcGIS. O sea, le estoy diciendo que me lo guarde ahí. Agregar. Y que se llame igual Valentina Museos. Aceptar. Esperamos que procese y que haga la conversión del archivo. Y se demora pues como un par de segundos mientras procesa pues como la información y lo que necesita. Listo. Chicos, recuerden que esto es muy útil pues en el momento de trabajar con territorios si uno va a georreferenciar información propia o si ya va a trabajar con información que tenga pues nomenclatura, por ejemplo en el caso de los museos que se tiene la ubicación exacta, pero para trabajar con territorios o zonas rurales que generalmente es difícil el acceso o no se tiene direcciones exactas, pues uno puede con coordenadas, ¿cierto? Con aplicaciones que toman fotografías y tienen la coordenada, eso también nos ayuda a crear una base de datos propia que podemos georreferenciar pues como con Google Earth, que es como lo más sencillo de hacer. Hay otras maneras de georreferenciar claramente, un poco más avanzadas, pero en el caso de Google Earth es muy práctico porque es una herramienta pues que es de acceso libre, la mayoría lo tiene y es una herramienta que ustedes en este caso con el curso ya la saben manejar. Entonces, para que lo tengan en cuenta en caso de que les interese utilizar esta metodología para algún trabajo. Listo. Entonces, acá ya nos exportó nuestros puntos. Como pueden ver, acá está mi nombre, Valentina Museo, ¿cierto? Que es la carpeta. Y están los puntos, la entidad de puntos. Entonces acá le voy a dar en Points, le voy a dar clic derecho, le voy a dar datos, y le voy a exportar datos. Voy a buscar acá la carpeta donde quiero guardar esto. Entonces acá voy al escritorio, en Desktop, Valentina, en Shape, y acá guardar tipo como Shapefile, ¿cierto? Y acá le voy a decir museos KML, ¿cierto? Para saber qué son los museos de KML. Listo, ahí estoy guardando todos los shapes. Chicos, no importa que todos los shapes se guarden en la misma carpeta de shape, porque cada shape individual
pues tiene su propia coordenada. Yo solamente lo estoy guardando en una carpeta para saber dónde está ubicado, pero la coordenada de cada shape, pues yo la edito desde ArcGIS, así como lo hicimos ahorita con la coordenada editar y que le pusimos la coordenada de comunas. Yo puedo hacer lo mismo con cada uno, ¿cierto? En este caso yo estoy exportando estos puntos de Google Earth, los estoy exportando a Shapefile, ¿cierto? Y estos ya tienen la coordenada que ya me dio Google Earth. Entonces miren que son coordenadas distintas, miren que los comités los hice con las coordenadas de comunas y estos de museos con las coordenadas de Google Earth. Entonces no importa que queden en la misma carpeta porque cada Shapefile pues tiene su propia coordenada. Listo, le vamos a dar guardar, aceptar. ¿Desea añadir los datos exportados en el mapa? Sí, o sea que me muestre los puntos. Listo. Yo esto ya no lo necesito, entonces yo lo elimino. Bueno, entonces acá, miren por ejemplo que en la carpeta de ArcGIS, que fue lo que nos exportó desde KML a Shape, si yo la despliego, me aparece como una GDB, ¿cierto? Como una base de datos de ArcGIS. Yo la despliego y me sale otra carpeta, la despliego y me salen los puntos que fueron los que acabé de exportar, ¿cierto? ¿Por qué tengo una GDB acá? Porque este es el archivo de ArcGIS. Entonces ArcGIS para hacer la conversión tiene que transformarlo todo, ¿sí? Entonces por eso la guardé en una carpeta distinta para que no me vaya a confundir como con ese tipo de información. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? En la misma carpeta de Shape vamos a crear un Shape nuevo, ¿cierto? Y vamos a calcar esos que tenemos en pantalla. Entonces museos propios. Tipo punto. Listo. Sistema de coordenadas. Coloquémosle el sistema de coordenadas de ese shape de museos. Shape museos KML. Agregar. WGS84. Que esa es una coordenada geográfica. Vamos a dar a aceptar. La coordenada geográfica es la que está establecida desde la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Latitud y longitud, esa es la coordenada geográfica. Vamos a darle a aceptar. Entonces acá vamos a darle museos propios, vamos a hacer algo. Vamos a primero a editar esto, a etiquetarlo, perdón. Entonces el Museo de Antioquia, el Museo Casa de la Memoria, etcétera, etcétera. Y ya luego le vamos a dar clic derecho acá en museos propios, editar entidades, iniciar la sesión, iniciar la edición, perdón. Crear entidades, museos propios, miren, yo le iba a dar en KML, museos propios. Le estoy diciendo que yo quiero editar sobre esta. Punto. Entonces creo los puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Entonces yo pues me debo acordar en el orden que lo hice para poder en la tabla de atributos ponerle el nombre, ¿cierto? Cuando le cree el campo, ponerle el nombre. Entonces miren, por ejemplo, que acá, si yo le doy en opciones de tabla, no me va a aparecer agregar campo, porque primero, ¿cierto? Si lo recuerdan, tenemos que desactivar la edición. Editor, detener edición. Sí. Agregar campo. Vamos a ponerle nombre. Un texto de 50 está bien. Y vamos a ponerle año, o sea, la creación, ¿cierto? Entero corto, pongámosle 10. Aceptar. Listo. Entonces, acá vamos a volver a activar la edición, ¿cierto? Vamos a editar entidades. En caso de que no sepan el orden, vamos a etiquetar museos, ¿cierto? Etiquetar entidades vamos a entrar a la pestaña de etiquetar entidades, ¿cierto? Etiquetas, y acá le voy a decir que me etiquete el file, que es el consecutivo con el que lo hice. Cuando yo hice 1, 2, en el orden en que lo hice, se creó un número automático. Lo voy a dar a aceptar. Entonces miren, que mi 0 es Museo de Antioquia, Museo Casa de la Memoria es 1, Museo del Agua es el 2, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces ya acá yo lo relaciono. Entonces el 0 es el Museo de Antioquia. Recuerden, chicos, que como tengo yo el nombre Museo de Antioquia, porque tengo activa las etiquetas del Museo KML, que fue la que exporté. Listo. Museo Casa de la Memoria
el 2, Museo del Agua, y el MAM, que es el Museo de Arte Moderno. Listo. El año de creación, pues yo lo consulté, entonces lo vamos a poner acá. El Museo de Antioquia es de 1881, el Museo Casa de la Memoria es de 1980, Museo del Agua del año 2000 y el Museo de Arte Moderno del año 2006. Editor, detener edición y guardar cambios. Listo. Entonces, por ejemplo, ahora que yo me quiero traer estos puntos y ahora podemos, por ejemplo, eliminar este, que ya no necesitamos este, sino que necesitamos los propios. Entonces acá voy a etiquetar, voy a cambiar la etiqueta, clic derecho, propiedades, o doble clic también en el nombre, ¿cierto? Y acá voy a decirle entonces que me etiquete el nombre, aplicar, ya me aparece el nombre, ¿cierto? Y acá en simbología voy a darle en categorías, voy a darle en valores únicos varios campos, o sea que me etiquete varios campos, ¿cierto? Entonces acá le voy a decir que me ponga el nombre y que me ponga también acá abajo el año, ¿cierto? Le quito este chulito y le voy a dar a añadir todos los valores. Entonces, el Museo de Arte Moderno en el 2006, Museo Casa de la Memoria, Chan Chan, ¿cierto? Me pone el año. Entonces, por ejemplo, esto acá, voy a ampliarlo un poquito para ver. Voy a ponerlo, por ejemplo, en orden. Sería primero este, luego sería este y luego sería el del 2000, ¿cierto? Y ahí. Por ejemplo, si le quiero cambiar este icono a todos, me paro en uno de ellos y luego le dejo control presionado y selecciono los demás. ¿Sí? Le doy clic derecho, ya me quedó todo en azulito. Clic derecho, propiedades para todos los símbolos. Entonces, por ejemplo, un círculo de ese tamaño está bien, aceptar. Y luego me busco acá, en esta de rampa de color, unos colores como más oscuritos, ¿cierto? Para cada uno. Y lo voy a dar a aceptar. Entonces ahí ya me salió con los colores y me salió con las leyendas. Esto, por ejemplo, muchachos, esto de los nombres, ¿cierto? Lo que hicimos en simbología es para que cuando yo le inserte la leyenda, pues me pueda quedar ahí. Entonces, vista de composición de mapa. Recordemos que le podemos colocar el mapa base, ¿cierto? Y, por ejemplo, el mapa base con imágenes. Vamos a darle a agregar. En el caso de ustedes, quizás se pueda demorar un poquito cargando la imagen, porque los procesadores de los computadores pueden ser diferentes. Pero en este caso, pues entonces nos cargó un poquito más rápido, pero a veces se demora, a veces no, depende como el procesador del computador. Vamos a darle acá museos, clic derecho, acercar a capa para que nos muestre más cerquita los museos. Listo. Ahí, por ejemplo, esos colores como que se pierden, ¿sí o no? Entonces, vamos a darle clic derecho, vamos a darle propiedades. Vamos a decirle que nos ponga esto de un color más fuerte, porque definitivamente no se ve nada, ¿cierto? Aceptar. No se ve nada, ¿será que yo estoy ciega? Bueno. Entonces acá, pues es un mapa muy sencillo, muchachos, un mapa rápido. Acá, por ejemplo, también le podemos, ahí no se ve el nombre, se supone que tiene el nombre, o sea, con la etiqueta, ¿cierto? Pero entonces acá le podemos dar doble clic y le podemos cambiar el color de la letra a un blanco para que se vea, ¿cierto? Un blanquito, aceptar. De pronto ahí se alcanza a ver un poquito mejor. Igualmente, como para esto también son los colores, para identificarlos. Entonces yo también le inserto la leyenda. Entonces acá, todo esto, muchachos, esto de Word, Imagery, todo esto es del mapa base. Entonces esto yo no lo necesito, yo selecciono todo. ¿Cómo lo selecciono? Me paro en este, lo dejo presionado y luego me desplazo hacia abajo. Y le voy a dar acá, que es pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque esto acá es todo lo que yo tengo acá. Pero no todo lo que yo tengo acá en esta parte de tabla de contenido, pues es lo que quiero mostrar. Yo en realidad no quiero mostrar nada del mapa base, yo quiero mostrar solamente los museos. Entonces, elementos de la leyenda, museos. Siguiente. Espero que cargue. Y acá le voy a poner el nombre, pues, a la leyenda, convenciones. Siguiente.
voy a ponerle un contorno y le voy a poner un fondo. ¿Por qué un fondo? Porque teniendo en cuenta que tenemos un mapa base, pues es importante ponerle el fondo. Listo. Acá entonces lo corro a un ladito. Y podemos ver entonces que ahí queda. Miren cómo quedó acá. Nombre, año, museos propios, ¿cierto? Acá le podemos editar el nombre, doble clic. Entonces le podemos poner acá en general. En general le decimos museos de Medellín, por ejemplo. Le damos a aceptar. Y acá entonces tenemos nuestra leyenda, convenciones, museos de Medellín. Acá nos muestra esto que es nombre, año, o sea, las columnas que utilizamos para hacer la etiqueta. Entonces vamos a darle doble clic. Y en simbología, si no queremos ver eso, le damos acá clic, ¿cierto? Y esto nos permite borrar. Borramos eso, damos afuera clic, le damos a aceptar. Y se nos borra, ¿cierto? Y listo, ahí quedaría entonces la leyenda, acá en archivo, exportar mapa. Lo podemos exportar en JPG, en PDF, Valentina, en Valentina, ¿cierto? Lo podemos ver en PDF, por ejemplo, en resolución de 150. Y le vamos a dar acá entonces museos, nombre museos, aceptar. Vamos a mirar cómo nos quedó, ¿cierto? Ahí nos quedó bien, muchachos, miren. Entonces acá, Museo Casa de la Memoria, Museo de Antioquia, Museo del Agua y el Museo de Arte Moderno, ¿cierto? De pronto los puntos podrían ser más grandes, quizás, pero ya es como un tema pues como de jugar con la edición. Ustedes o le pueden poner figuras distintas, colores más fuertes, etcétera, etcétera, pero miren que igual la leyenda nos ayuda como a guiarnos, ¿cierto? Acá le falta la flecha norte, ¿sí? Uso un mapa rápido, pero miren por ejemplo que acá podemos ya identificar que nos falta el título, nos falta el norte, ¿sí? Entonces son como características importantes de un mapa. Miren que queda medio incompleto así, solamente con una imagen. Listo, vamos a volverla a sacar, vamos a volver a insertar el norte, insertar flecha norte, le ponemos cualquiera, acá por acá a la derecha, ¿cierto? Vamos a darle propiedades, le vamos a cambiar el color para que se vea porque es un color negro, entonces le vamos a decir que nos lo ponga blanco. Acá insertar, título, ¿cierto? Museos de Medellín. Miren que también está como en negro, entonces vamos a bajar un poquito esto para poner el título arriba, ¿cierto? Que se vea como en la parte blanca. Museos de Medellín. El norte lo bajamos otro tris. Y bueno, ahí pues como que queda más o menos. Vamos a darle acá otra vez en acercar acá para museos propios. Más o menos pues como que tiene un poquito más de sentido. Y acá también, por ejemplo, lo podemos editar de manera manual. O sea, si yo le quiero cambiar el color a uno, le doy clic en ese circulito o le aumento el tamaño, ¿cierto? Voy a poner, por ejemplo, un rojo. Ya ese rojo se ve más. Ese es un rojo vivo. Este azul. Ese azul, ¿cierto? Un verde. Ve ahí el verde. También podemos, miren que los colores, por ejemplo, sí tienen mucho que ver. Un rosado. El rosado abajo, ¿cierto? Si yo lo vuelvo a exportar mapa, voy a decirle museos 1, porque ya tengo uno que se llama museos, entonces vamos a darle guardar. Y acá, museos 1, ¿cierto? Miren que se ve hasta más, se resaltan más los circulitos con los colores, o sea, eran colores como muy suavecitos. Miren el norte, museos de Medellín, ¿cierto? Y ya pues en el ejercicio, como en la clase también, tener en cuenta pues por ejemplo que eso queda ubicado pues en Antioquia o en el área metropolitana, ponerle por acá abajito al lado de las convenciones, ¿cierto? Un marco de datos, ¿sí? Entonces como eso para que lo tengan en cuenta.
Y bueno chicos, eso es como un recorderis de cómo se georreferencia, de cómo se crean shapefiles y de cómo se ponen imágenes pues de mapa base, ¿cierto? Que tiene diferentes como presentaciones. Miren que acá en mapa base tiene grises, tiene calles, tienen como diseños distintos. Ya depende de cómo ustedes quieren que se vea el mapa. Y también recuerden que podemos usar inclusive los mapabases para tratar de, no sé, delimitar algunas zonas. Si nosotros queremos como ver desde el satélite, no sé, la zona de Pajarito o quiero calcar una calle, ¿cierto? Pues miren que acá, por ejemplo, en el mapa base, miren que por acá pasa una calle, por acá se ve otra, por acá se ve otra. Entonces yo creo, por ejemplo, yo, pues sí, creo un shape nuevo de línea y calco las calles, ¿cierto? En caso de que yo necesite calcar las calles, pues las calco con ayuda del mapa base, ¿cierto? Por ejemplo, esta zona, ¿cierto? Si es el Museo del Agua, es esto. Entonces yo hago un polígono para decir que esta zona es el Museo del Agua, ¿cierto? Cosas así, que se pueden usar con ayuda de la imagen satelital. Listo. Bueno chicos, entonces por ahora dejar este video acá y nos vemos pronto en un próximo video. Y cualquier duda pues me pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir por el correo electrónico. Listo. Un saludo, cuídense mucho.